después de tanto suplicar. Bueno, ahora sí estamos sentados en el living porque estamos con los invitados. Exactamente, ellos son dos docentes. Voy a empezar acá a mi derecha. Está Juan Rosso, que es profesor de historia, egresado de nuestra universidad. Bienvenido, bueno, da clase en El Salvador y en el Chaperrouge. Y Mariano González, bienvenido también, de la provincia de Mendoza, que da clases en El Salvador y en el Adultos de número 8. Exactamente. ¿Bien? Bueno, bienvenido, un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de docencia. Después de lo que dejó la aplaudida de la semana pasada, ¿quieren contarle un poquito a la gente qué sucedió en El Salvador? Bueno, sí, fue una semana bastante complicada, digamos, se dieron varias situaciones por ahí conflictivas que se fueron dando día a día y bueno, es lo que nos llevó por ahí un poquito a convocar a esta aplaudida y ese abrazo simbólico que hicimos el lunes pasado. Bien, ¿fue por un caso de violencia específicamente? Fueron distintas situaciones. El martes se había dado una situación en donde habían ingresado a la escuela fuera del horario, digamos, habitual y se había colgado una bandera dentro de la institución con algunos insultos o algunos agravios que, bueno, quedó también en manos de la justicia. No sabemos si fueron jóvenes de la escuela o no. Del colegio o jóvenes de afuera. Exacto. Que por ahí a veces, viste lo que tienen colegios grandes como el Salva, o ponete a pensar que por turnos tenés 300, 400 pibes. Y es como decirte, es un establecimiento público o cualquier otro que tenés circulación de gente permanente, entonces por eso se toma ese recaudo de avisar a las autoridades por el hecho de que hayan colgado una bandera, más que nada con insultos, ¿viste? Más que nada porque ¿Hacia alguien en puntual o hacia el colegio era el insulto? Hacia las integrantes del equipo directivo. Ajá, sí. Directamente sobre ellos. Sí. Y después se dieron miércoles y viernes también ahí situaciones de violencia entre estudiantes. Varias situaciones, sí, todas por hechos, que algunas extraescolares seguramente también, pero bueno, se dieron ahí 3, 4 situaciones de violencia entre los mismos estudiantes y finalizó también el mismo viernes con una amenaza a una directa, digamos, a una de las directivas. Esto es un hecho porque ustedes son del El Salvador, Chaperrouge, bueno, de adultos. ¿Es de un hecho del colegio o ocurre en el resto de los colegios también? ¿Qué creen ustedes? Hay situaciones que ocurren en casi todos los colegios porque a causa de esto, de esta medida que tomamos nosotros de hacer este abrazo simbólico el lunes, después se dieron situaciones en las cuales, como nosotros tomamos la iniciativa del colegio, también gracias también al apoyo de los directivos, ¿sí? Porque no es cuestión todavía a veces de ir y decir vamos a hacer algo si no tenés atrás a gente que te respalde. Se da que en las redes sociales por ahí a veces nos han comunicado de que han habido situaciones similares como la que le pasó ese viernes a nuestra vicedirectora, de que ha pasado en otros colegios, de otros docentes de primaria, y ahí no importa el orden, sí, primaria, secundaria y otros órdenes que también han sufrido situaciones similares, lo que pasa es que no se han visibilizado, no se han tomado cartas en el asunto. La idea nuestra no fue por ahí a veces generar una discordia, sino visibilizar un problema que necesitábamos buscar, por lo menos la atención de las autoridades pertinentes, para que nos escucharan y llegar a un acuerdo, que creo que fue lo que logramos en ese momento, cuando se acercaron al colegio ese mismo día a la tarde. Se tuvo una buena charla, se discutió como se discute en una mesa de diálogo, que fue lo que nosotros pedimos. No fue nada de ir al choque, a lo que voy. Y siempre se habló con respeto, mostrando cuáles son las situaciones, porque muchas veces, viste, pasa esto de aquella persona que trabaja en el escritorio, es muy difícil cuando le cuentan la realidad a las personas que trabajan en el campo. Nosotros estamos en el campo y estamos todos los días con los chicos y estamos tratando muchas veces, estamos enseñando y a la misma vez educando a los pibes. Cuando los pibes
muchas veces hay un dicho que dice que educar se educa en la casa Ujú. y en la escuela se enseña. Bueno, muchas veces estamos haciendo los dos roles, ya está el rol de psicólogo, el rol de asistentes sociales y diferentes cuestiones, que eso fue lo que planteamos y que muchas veces algunos papás por ahí a veces, no sé, o malinterpretan decisiones que se toman, pero por ahí a veces se toman también, que es también lo que les planteamos a nosotros, a la gente que acudió al colegio, que son plazos muy largos que ellos tienen. Claro. Entonces, una mala decisión nuestra dentro del colegio a veces repercute o impacta en un padre que malinterpretó algo que tenés que decidir vos sobre la marcha, porque los tiempos hoy día tienen que ser más cortos y no estar embadurnados con tanta burocracia por ahí a veces de tiempos o equipos que trabajan. Los equipos que trabajan con nosotros son todos excelentes, es más, estábamos todos reunidos ese mismo día Sí. y todos participamos y tuvimos la oportunidad, que eso se lo agradezco a la gente que acudió al colegio, de que nos escucharan a todos juntos y por separado también para llegar a una solución o por lo menos plantearle una idea de solución posible a futuro y de ir trabajando juntos, mancomunados obviamente, hacia el futuro. ¿Cómo es dar clase hoy en día en un aula? ¿Es difícil o...? Yo te quería por ahí plantear, sí, y también como para contextualizar por ahí un poquito, ¿no? Hoy creo que incluso a nivel mundial, te diría, y nacional también, estamos atravesando una situación bastante compleja o complicada, digo, desde el punto de vista de que por ahí hay discursos muy violentos que parece que están como institucionalizados, ¿no? Desde el discurso mismo del presidente. Y obviamente que esto, creo que comentaba Mariano también, hace mucho eco en las redes sociales, hoy parece que tierra de nadie, ¿no? Y bueno, nuestros jóvenes, estudiantes, niños, niñas, están continuamente en las redes y también creo que absorben mucho de eso, ¿no? A nivel mundial, incluso te decía, asistimos y vemos en directo guerras y bueno, un montón de situaciones extremas y creo que todo esto de alguna manera impacta, ¿no? En cómo por ahí responden nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes frente al conflicto, ¿no? Esa respuesta suele ser violenta o agresiva. Entonces es bastante complejo. Y obviamente que después en las instituciones educativas esto repercute en algunas más que otras, pero sí es más normal o natural de lo que queremos, por eso llegamos también a esta situación de buscar instancias. medidas que busquen esto, porque en base para solucionar problemas entre chicos y chicos dentro del mismo colegio existen protocolos o están armados protocolos dentro de lo que sería, de lo que recomienda el ministerio. Sí. Lo mismo hay si existe una problemática que sea entre padres y otras situaciones así, está. Lo único que le exigimos nosotros es que se empezaran a crear y que estamos nosotros a disposición también de generar protocolos en donde hoy día el chico se ve violento con el docente. Claro. ¿Me entendés? ¿Cuál fue la respuesta del ministerio? Que se iban a poner a trabajar, que la respuesta fue positiva en el sentido de que ahora hay que ver si esos tiempos están acorde a que hoy día también esos tiempos no pueden extenderse mucho en lo que sería el tiempo por una cuestión propia de que todos los días van pasando un hecho nuevo Claro. o una situación Y nueva. aumenta la violencia, ¿no? Sí, se ha notado un incremento que creo personalmente, ¿no? Por ahí en tiempos de crisis estas situaciones como que Sí, se reavivan se reafloran mucho más, un poco ¿no es cierto? En situaciones de crisis económica y social afloran estas situaciones. Nos cuenta... Sí, perdón. No, con respecto a las medidas que se tomaron con esta situación puntual que tocó hoy en el colegio, se reforzó la seguridad en la entrada de la institución. ¿De qué manera? ¿Se pone una persona que controle? Hay alguna ¿Se pidió persona un portero? que controle, sí. A ver, sí, antiguamente existía la figura del portero, hoy ya los porteros o el cargo de portero, los porteros que existían antes se jubilaron y no se crearon nuevos cargos, entonces ese puesto, ese cargo de trabajo Era quedó... importante, porque era
básicamente conocía a todos los chicos, el que entra, el que sale. La vida del pibe la conoce un portero que arranca conociendo al nene en primer año y en sexto año Claro. Claro. le conoce Hoy la con- vida. Entonces él sabe quién te deja. No hubiera pasado, por decirte un ejemplo, Con la lo de la bandera, ¿me tercerización, entendés? con la tercerización de los servicios de limpieza, bueno, eso quedó, o sea, ese cargo se fue, va desapareciendo. Claro. Quedan muy poquitos ya porteros en las instituciones educativas. Y como decíamos hoy, son 600 estudiantes, tienen ahí la matrícula del colegio que deambulan, entran y salen continuamente, padres, docentes, más de 100 docentes, el mismo personal no docente, Bien. de limpieza. Hay mucha gente circulando. Y el trabajo nuestro es estar atentos a lo que se puede y a todo. Lo digo por mi caso, por ahí Sí. a veces también, porque yo estoy todo el día en el colegio. Por suerte tengo la posibilidad de tener concentrada la mayoría de las horas. Estoy de lunes a viernes, casi todos los días, casi a toda hora. Entonces, también eso de estar cuidando a los chicos de que no les vaya a pasar nada. Ahora, de yo estar me quedé atentos. pensando, porque el portero está en la puerta, ¿controla que no ingresen con qué? ¿Con un arma, por ejemplo? ¿O cuál es la función? No, la función del portero estaría en este caso pensada en el sentido de ver que el que ingrese no sea ajeno a la institución. Bien, que sea pero un padre, un Si es un hermano. padre, preguntar a qué viene y en ese caso más derivarlo a la persona correspondiente. Vos al tener un primer paso de atajar a la persona, por decirte de una manera, ya es como que también si la persona viene mal predispuesta no te va a abrir la puerta, ¿me entendés? Claro. Entonces, ante esa situación directamente llamás a otra autoridad que te... Es Pero- algo, digamos, también a discutir y a seguir discutiendo, debatiendo, porque esta medida también es provisoria, sí, ¿sí? Digamos, justo el otro día una profe planteaba el tema, en todas las instituciones públicas, en el ingreso o en las puertas de ingreso Sí. hay algún policía o algún personal de seguridad. O personal de seguridad, digo, no necesariamente tiene que ser un policía, ¿no es cierto? Pero digo, alguien que controle en el ingreso, en la entrada, en la salida. Digo, bueno, es algo a discutir o a debatir, qué sé yo, las escuelas no tenemos, ¿sí? No existe. Algunas escuelas se manejan o cerrando y con un timbre. Claro. Es algo a discutir o a debatir y a ver de qué manera se puede resolver frente a este tipo de situaciones Y puntuales a que esta se pueden escalada, dar. sobre todo, de los chicos por ahí a veces por hacer cosas también que ven en las redes sociales, qué ha pasado en Buenos Aires, qué ha pasado, no sé si pasó hace un par de tiempo, un niño que llevó estas armas que usan, como que tiran como una varita de gel, sí. le pegó en un ojo, entonces evitar que también ingresen así. Chicos por ahí a veces que los nuestros son mucho más inocentes, ingresan con la compu y a lo mejor el joystick para jugar a los jueguitos dentro del aula. Claro. Pero Mariano, te voy a interrumpir Sí. porque vos sabés que lo que decía justamente Laura Geliti la semana pasada, en una nota, hablaba de tomar decisiones fuertes. ¿A qué se refiere a eso? tomar ¿Cuál es la decisiones respuesta fuertes, que ¿sabes tuvieron? qué? Que por ahí a veces eso lo hablamos también con Laura la semana pasada y con otros colegas también docentes. El tema de también desestigmatizar un poco la palabra del orden, una cuestión Sí. propia de que no se estigmatice con esto de decir las normas de convivencia es como que se las ha puesto como las normas de convivencia es como que todo malo. Sí. No, y hay ciertas cosas que no sé si es por a veces en la casa no se llevan muchas normas de convivencia que el chico esas después las traslada a la escuela y ante o porque los papás trabajan, como esto que decía Juan, de que hay muchas familias que trabajan papá y mamá y el pibe muchas veces está muchas horas solo en la casa y no hay gente que le ponga un límite, ¿me entendés? Claro. Esta cuestión de los límites es lo que por ahí a veces lleva también a que cuando uno le marca, decir, por favor, hijo, deja esto, o ciertas cosas, el pibe se sulfura, se altere. No se pero respeta por ahí perdón, la la autoridad, norma, ¿no? La autoridad, la idea esta de poner más normas, de decir la autoridad que quiso decir la otra vez Laura, tiene que ver con eso, con que en la casa hay muchos pibes que están solos y hay un contexto muy difícil y eso es lo que por ahí a veces como que nadie que le marque un límite fuera de la escuela y vengo a la escuela y encima me lo marcan, es como que eso es por ahí a veces lo que es un poco más chocante. Pero bueno, eso también hay que cambiar muchas cosas también para que eso se vaya revirtiendo poco a poco. Bien, ¿y en el ministerio por lo menos le respondieron algo al respecto o no?
nos dieron esa norma de poder tener por unos días o por un tiempo el tema de la seguridad. Y nada, después de trabajar de forma mancomunada para ir buscando soluciones. Hicimos reclamos también por ahí un poco más estructurales o de que se empiecen a implementar o a llevar adelante políticas más estructurales, no para correr atrás de estos conflictos, sino también para tratar de prevenir, de evitar, de poder trabajar en el caso de que se identifique alguna violencia, alguna vulneración de derechos y demás, para que haya alguna atención también sobre estudiantes, familias, porque vemos eso, ¿no? Que generalmente venimos atrás de las situaciones que se dan o que explotan en el día a día. Tenemos, como decían hoy ustedes, Mariano nombraba una guía de actuación con un procedimiento para actuar en cada una de las situaciones de violencia, de distintos tipos de violencia, o de vulneración de derechos, o de consumo problemático, digamos, hay una guía, un protocolo a seguir. Lo mismo que ustedes marcaron hace un rato, lo del juego, eso tenemos mucho en el tema del colegio, eso online. se ve. Exacto. Sí. Pero vemos que se ven faltan mucho. por ahí de parte del Estado, y es lo que también en esa reunión le pedimos a las autoridades ministeriales, es que se implementen políticas más estructurales para abordar estas situaciones o para atenderlas. Y llegar obviamente a prevenir solución. determinadas situaciones. Claro. Políticas que obviamente tienen que desarrollar en coordinación los distintos ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad o de Bienestar Social. Políticas estructurales, y obviamente le reclamamos también que hoy en las escuelas lo vemos como un faltante de la creación de más cargos. En la escuela tenemos una asesora pedagógica y no alcanza. No Claro. basta. Con 600 personitas, con O más por de lo 100 menos hacer una docentes. revisión de la cantidad de estudiantes por matrícula por colegio. Claro. No sé, yo me pongo a pensar en el Colegio Salvador, pero también tenés el Colegio Normal, que tiene una matrícula grandísima. Igual. En donde tenés más de 2 divisiones de colegios, que son colegios con 2 o 3 divisiones, pero cuando vos tenés 4 divisiones de primero a sexto año, teniendo menos cantidad de cargos, se nota mucho eso. Por ahí los equipos resolver técnicos problemas. también que abordan este tipo de situaciones, que trabajan, como decía Mariano, por zonas y con un grupito de escuelas, también no dan abasto, van atrás siempre de la problemática y cuando surge o explota el conflicto en la escuela, Ya es tarde. no Eso están, y obviamente que ya es Eso tarde. eso es lo que le planteamos básicamente también, de que vos cuando ya el problema te satura es porque la política que estás llevando no está buena o ya quedó atrasada. Claro. Entonces claro. hay que volver a reformularse todo eso, y en eso es lo que nos pusimos también a disposición nosotros, sin necesidad de ir a algún otro tipo de conflicto. Muy bien. o peor. Chicos, el aplauso para ustedes. Gracias por Muchas haber gracias. venido. Muchas gracias. Nos quedamos con más preguntas porque obviamente que es un problema que no se puede abarcar en 15 minutos, No, pero está vamos, bueno vale. escuchar la palabra de ustedes también. Dale. Gracias por venir, chicos. Muchas ustedes. gracias a ustedes por la Y invitación. nosotros nos volvemos a encontrar mañana de 19 a 20 horas acá, en Más Vale Tarde. Chao. Y se te escapó como una flor que espera lluvia y sin agua se marchita.